El versículo base que estamos utilizando para conectar con la serie de discípulos y entrar en este tema de la homofobia es... ¿Alguien lo anotó? Excelente. Y tenemos dos versículos, 11:3 lo tenemos y hay otro en 2 de Corintios también, 3:18. Perfecto. Amados, me permite un paréntesis, me permite un regaño. Necesitamos tomar nota de lo que se predica en nuestras congregaciones, porque no solamente es una palabra para animarnos, muchas veces que así funciona. No es entretenimiento, me gusta esta frase, no es entretenimiento para ti, es entrenamiento del espíritu para que puedas vivir una vida como el Señor quiere que la vivas. Pero necesitamos verla de esa forma. Y si entiendo que no es un tiempo de entretenimiento, de cumplir con alguna religión, sino que hay algo, hay una herramienta práctica, hay una dirección. Recuerda un versículo que siempre decimos, porque lámpara es a mis pies su palabra. Significa que cuando no sé por dónde ir, la palabra representa esa luz que me trae claridad para la toma de decisiones. Por eso, hermano, necesitamos seguir migrando, viviendo con calidad de entrenamiento estos tiempos que tenemos acá juntos. El entrenamiento en nuestro espíritu y en el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. 2 de Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a su imagen como por el Espíritu de Dios. Muy bien. Entonces el basamento es exposición a cara descubierta, con transparencia. A veces venimos y venimos con la pinta de pastor, ¿viste? Mira que hoy tengo saco. Hoy tengo más unción pastoral que otro domingo. A veces venimos con la postura cristiana evangélica y Dios no necesita eso. Dios necesita que tú y yo vengamos a su presencia a cara descubierta, con mis problemas, con mis insuficiencias, con mis imperfecciones, porque Dios no puede transformar lo que yo pretendo ser, Dios solamente puede transformar lo que yo realmente soy delante de Él. ¿Aló? Quitémonos cualquier careta. El año pasado hablamos, ¿se acuerdan? Estamos revestidos de Cristo, disfrazados de cristianos. Y de que sigo declarando que la iglesia Manuel y la iglesia de Cristo en general no tiene careta, somos gente transparente, y la gente puede saber que no somos eso, ¿cómo lo digo bonito? Esos 3 veces santos que nos autoflagelamos por mi culpa, no. Somos seres de carne y hueso, pero que amamos tanto la presencia de Dios que invertimos nuestro tiempo a cara descubierta en su gloria para ser transformados a su imagen. Y entonces, en ambientes como el que pasaban ahorita en adoración, algo sucede y cosas que a veces nosotros en nuestra humanidad tratamos de mejorar. Cuando estamos pasando tiempo a cara descubierta en su presencia, Él se encarga de transformarlo. El principio entonces con este versículo es: necesitamos exposición intencional en la intimidad con nuestro amado, como en un espejo. Pero este dispositivo, conocido como el espejo negro, está ganándole por mucho a tus tiempos de intimidad. Bueno, no. A los tiempos, vamos a profetizar en esta mañana. Está ganándole por mucho en el tiempo crono, ¿sí? En cuántos minutos, segundos y horas pasas aquí a cara descubierta, como en un espejo, siendo transformado a su imagen. Y por eso nos metemos en este tema. Dijimos que iban a ser 5 puntos, ¿sí? Y en términos en un plano general, sin ir a cada estadística que pudimos comentar la semana pasada, una de las cosas que comentábamos y que los neurólogos están hablando es que los teléfonos celulares están atrofiando nuestro cerebro. Que literalmente antes te aprendías los números de memoria y hoy no te sabes el de tu mamá y tu esposa. Que estamos utilizando el teléfono como una especie de muleta cerebral y al dejar de ejercitarnos en nuestra mente, pues cualquier músculo que no se ejercita se atrofia.
El segundo punto era la desgracia de la distracción. ¿Cómo nos puede estar distrayendo? Hoy, amados, más que enfocarnos en el teléfono e ir hacia otras áreas, yo quiero poner un piso. Porque hoy vamos a cerrar este tema y quiero poner el piso correcto. Yo quiero recordarte algo sencillo que debes haber escuchado si tienes años asistiendo a la iglesia, quizás cada domingo. Vamos a ver cómo reaccionas. Yo quiero recordarte que Dios tiene un propósito con tu vida. Una buena reacción. Dios tiene un propósito con tu vida. Dios tiene un sueño con tu vida. No lo digo yo, está escrito en la Biblia. Alguien no lo cree del todo, pero la Biblia dice de que antes de que tú nacieras, Dios ya te había pensado. Dios ya sabía que venías en camino. A mí me encanta este ejemplo que dice que es improbable que un hombre entre los millones de habitantes que hay en el planeta y una mujer se conocieran, y esos eran tus abuelos. Pero por otra parte del mundo, o bueno, en este mismo planeta, en este mismo país, otro hombre y otra mujer en medio de millones de habitantes se conocieran para que tuviesen un hijo y una hija, y estos se conocieran posteriormente y fuesen tu papá y tu mamá, y así nacieses. Las probabilidades en medio de tantas personas son casi nulas. Pero Dios propició todo eso, porque no dice que fue la lotería. Dice que Dios te conoce desde antes de que estuvieses en el vientre. Esto quiere decir que Dios tiene un propósito contigo, que a pesar de tus fallas, que a pesar de tus errores, Dios tiene un propósito contigo porque Él te pensó desde antes. Y aunque algunos quizás no fueron planeados, Dios sí te planeó. ¿Alguien puede decir amén a eso que hay escuchado muchas veces? Si Dios hizo todo esto para solamente traerte a la tierra y nacer, ¿cuánto más hizo para hacerte nacer de nuevo? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuánto más hizo para permitirte a ti conocerle a Él y que hoy estés en este lugar? ¿Por qué quiero poner este piso? Porque hoy lo que vamos a hablar es desde el punto de que tú, diga conmigo, yo, tienes algo que hacer para Dios. Siempre, amados. Si respiras, haga así. No estás para gastarte el oxígeno solamente. Hay gente que se está gastando el oxígeno en la tierra y no quiere hacer nada. No quiere hacer nada más. Pero tú no estás para eso. Dios te puso aquí en la tierra con un propósito. Más del 80% de las personas se preguntan cuál es ese propósito. Una de las preguntas filosóficas que muchas personas a la cual muchas personas no le encuentran respuesta es: ¿para qué existo en la vida? ¿Para qué realmente estoy? ¿Para qué vale la pena el trabajo o el sufrimiento o cada día que he vivido? Y terrible es los números que quizás lo comentamos hoy, de las personas que sienten ese sinsabor y los pensamientos de suicidio vienen una y otra vez porque no encuentran propósito, porque no saben para qué están en la tierra. Entonces, los que estamos acá sabemos que tenemos propósito, ¿cierto? Y si sabemos que tenemos propósito, entonces la pregunta es, en el marco de esta serie, ¿cómo está obstaculizando, o si es que lo está haciendo, el teléfono celular en mi gestión al propósito de Dios? En mi gestión al sueño que Dios tiene para mi vida, al sueño que Dios tiene para mi familia. Vamos a hablar de tres cosas puntualmente. ¿Me acompañan? Muy bien. Lo siguiente que quiero comentarte es que muchas personas sacan el sueño, tu propósito, ¿dónde lo conoces? Si es una pregunta tan común en la humanidad, ¿dónde se encuentra esta respuesta? La única persona, amados, que puede contestarnos para qué estamos en la tierra es nuestro Creador. ¿Sí? Un ejemplo muy básico: imagínense que la pastora Antonieta hace una torta. ¿Sí? Y yo veo que está haciendo la torta y yo digo: uy, vamos a comer torta en la casa, sabroso. Pero resulta que esa torta ya la está haciendo para regalársela a Erika, que va a cumplir años. Entonces yo puedo ver la torta, yo puedo ver cómo se está haciendo, yo puedo saber el sabor de la torta, yo puedo tener todo ese conocimiento. Sin embargo, la única forma de que yo sepa para qué es esa torta es que yo le pregunte a mi esposa qué es que la está haciendo. La única forma, así de sencillo, que tú puedes saber cuál es tu propósito es en intimidad con Dios. Y volvemos a 2 Corintios. Es exponiéndote en intimidad a Dios,
es preguntándole en oración intencionalmente: Dios, aquí estoy, soy tu hijo, ¿cuál es tu propósito para mi vida? Y si ya lo sabes, es excelente, porque de ese lugar es que salió. El problema, ¿cuál es? El problema es que muchas personas están sacando sus sueños y sus anhelos no de la intimidad con Dios, no de preguntarle a nuestro Creador, sino que muchos de los sueños que tienes, de los anhelos que tienes, es por cosas que viste en Instagram. Es que es así de sencillo. Siempre ha funcionado así, déjame decirte la verdad. Siempre ha funcionado así. ¿Sabes? Si un joven nos escucha, un joven podría decir: oye, pero es que eso es cosa de viejo. Criticar los teléfonos, yo quiero que sepan, yo no estoy en contra ni de las redes sociales, ni de los teléfonos celulares, ni de la computadora, no. Reitero, esto no es una conferencia de conspiración. Esto es como el dinero. ¿Sabías que hay un versículo en la Biblia, en Lucas, que dice que debes hacer amigos con las riquezas injustas? Con las riquezas injustas. Eso vale. Para más información, próximamente vamos a abrir un taller de finanzas para que nos podamos inscribir y seguirnos formando en esa área. Pero el principio allí, cuando habla de esa palabra injusta, tiene que ver con que no posee justicia, con que un billete es algo que no tiene moral, es amoral, es injusto, no posee justicia en sí mismo. Eres tú, cuando agarras un billete, quien le imprime eternidad o cualquier otra cosa. Con el mismo billete que se paga un sicario, se paga una prostituta, se le da comida al hambriento, se siembra en una congregación, con el mismo billete. ¿Quién hace la diferencia? Tú y yo hacemos la diferencia, porque somos a quienes Dios nos dio la autoridad y el poder para cambiar las atmósferas. No es un billete. Por eso, si las necesidades a veces nos llevan a preguntarle a primero qué hacer, y no al revés, es algo que tenemos que evaluar. Y el punto con esta serie entonces es que yo no tengo nada en contra del teléfono, siempre y cuando esté sirviéndome para el propósito de Dios. Pero si llega un punto donde ya yo no controlo cuánto tiempo paso en el teléfono y él está allí formándome, entonces allí hay un problema. Estaba diciendo que si un joven nos escucha, pudiese decir: oye, pero es que los viejos siempre criticando la tecnología, y tienen un poco de razón. Porque hace años, saliendo de la escritura, se comenzó a criticar la radio. Y años después se comenzó a criticar la televisión. Y años después se comenzaron a criticar los videojuegos. Entonces hay cierta oración y puedes decir: esos son los viejos criticando lo nuevo. Pero hay una diferencia, amados. Creo que la diferencia de esto comienza profundamente cuando de alguna forma está pegado a mi mano. Cuando de alguna forma se metió en mi cama. Es que no tienes que ser un mal cristiano, no tienes que ser un pecador, no tienes que ser alguien malo porque dijimos que esto es un despertador. Entonces sencillamente tú lo agarras justo antes de dormir, no para ver las redes sociales, sino ¿para qué? Para colocar tu alarma. ¿Quién tienes tú la culpa que pasó una hora después, pusiste la alarma y estás ahí en TikTok? Y pasa lo mismo en la mañana, porque fuiste: ay no, son las 2 de la mañana. Ay, Señor, perdón, mi Padre, vamos a orar en la oración. Y te acuestas con la oración, lindo, hermoso. Suena a las 2 de la mañana, ¿y qué tienes que hacer? Tienes que agarrar el teléfono, apagar la alarma y te sigues durmiendo. No sé cuánto vas a hacer eso. Yo tengo que poner la alarma a las 5:40, 5:41, 5:42, 5:43. Y me posa y dice: ¡toma el teléfono! El punto es que tienes que agarrar tu dispositivo y cuando ya realmente te estás levantando, quizás algunos, no todos, agarren y quitan la alarma y bajan así a ver si tienen algunas notificaciones y ya. Entonces sería lo primero que estás viendo al despertarte y lo último que estás viendo antes de dormir. Y eso, nada más eso que acabo de decir, es algo bien profundo y bien delicado si lo que nosotros nos esforzamos por ejercitar es una relación verdadera con el Espíritu Santo.
donde es con Él con quien debemos hablar justo antes de dormir y a quien debemos dar los buenos días al despertarnos. Es Él, es su presencia, es ese tiempo devocional lo que va a cambiar el día completo, lo que te va a hacer salir de una forma diferente. Vas a ver a las personas de una forma diferente. ¿Por qué? Porque estuviste en su presencia justo al despertarte. No hay más espiritualidad, no hay más poder en la madrugada. Tengo que decirte que no, porque cuando cae de madrugada en el otro lado del planeta, no lo es. Pero sí hay poder en que tú tengas la determinación y la decisión y la intencionalidad de buscar primero y último la palabra de Dios e intimidad con el Espíritu Santo. Amén. Creo que definitivamente este tema, me gusta un poco el silencio en este tema. ¿Sabes? Siempre repito, dígame amén, pero sé que están así como pensando, ¿será que el pastor puso cámaras en el cuarto mío y le vio estos días a las 2 de la mañana? No, es que lamentablemente creo que a todos nos pasa. El piso es que tú tienes no diga teléfono, diga propósito. Tú tienes un propósito en Dios. Es importante en Dios, porque el sueño más grande que tú tengas nunca va a ser tan grande como el sueño que Él tiene para tu vida. Sí, tienes que saber y recordarlo siempre. Tenemos un propósito, tenemos un sueño en Dios, que no sale de las redes, que no sale de la definición cultural, que la medida de éxito que tenemos no es lo que el mundo dice. Tenemos un sueño, un diseño, un propósito en Dios. Es algo que tienes que ver no con los ojos naturales, sino con los ojos del Espíritu. ¿Sabes? Estos ojos te permiten ver a las personas. Estos ojos te permiten ver el hoy, pero los ojos del Espíritu te permiten ver mañana. Es eso que las empresas llaman visión. Eso que hemos predicado también, que es ese, Señor, justamente, ¿qué quieres con mi vida más allá? Los ojos naturales te permiten ver la montaña, pero los ojos del Espíritu te permiten ver más allá, te permiten ver por encima de la montaña. Los ojos naturales te hacen ver el presente, la situación presente, el problema presente, el predicamento presente, como lo quieras poner, pero los ojos del Espíritu te permiten ver la posibilidad de gloria que tiene tu mañana en Dios. Por eso, amado, cuando tengas un sueño, siempre, Dios mío, siempre, óralo y tráelo a los ojos del Espíritu, a la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que identifiquemos si eso es solamente un deseo personal, si es algo que la cultura me ha impreso sin darme cuenta, o si es algo que el Señor está poniendo en mi corazón. Expectativas que vienen de algún lugar. Dependiendo de cuántas veces viste Aladín, La Bella y la Bestia y todas esas películas. Pero son solo, es que esto no te lo puedo dar mucho para la serie de relación, pero eso lo mostró La Bella y la Bestia. Pero ¿saben qué es la realidad de La Bella y la Bestia? Deberían sacar una película así. El después que se casaron. Bella peleando, ¿cómo se llamaba él? Bestia, pero es que se parece mucho a la realidad. ¡Mira, Bestia! Mira, bestia, no dejes esos pelos allí. Se imaginan, porque es un animal. Y cosas como esas pasan. ¿Sabes cuántos matrimonios pelean porque el hombre no baja la tapa del inodoro? El tema, amado, al punto donde estoy, es que hay expectativas que definitivamente tenemos que evaluar quién las estuvo formando en nosotros, ¿sí? Vamos con el primer punto. El primer punto que considero, bueno, conversamos la semana pasada, sería el tercero. Uno de los puntos que considero que los dispositivos nos están llevando a hacer, sea intencionalmente o no sea intencionalmente, hay algo que te está pasando y es que estás siendo un procrastinador. ¿Se acuerdan de esa palabra? Procrastinar. ¿No la conocen? Levanten la mano el que no la conocen. Excelente. Es un verbo relativamente nuevo, pero la procrastinación es la acción o el hábito de retrasar actividades o situaciones. Voy a repetirlo. Es la acción o el hábito de retrasar, es decir, de postergar, de dilatar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras que no son relevantes, es decir, por cosas más irrelevantes o
agradables. Esto es interesante, ya lo comentamos otra vez. Si atendemos a esta definición, podemos entender que las cosas que son más susceptibles a que las postergues son las cosas que no son divertidas. ¿Se acuerdan que hablábamos de algo llamado dopamina la semana pasada? Dopamina es un neurotransmisor, una sustancia que segrega a tu cerebro para darte como un gancho de recompensa cuando haces algo bien. Se está comprobado que el cerebro suelta dopamina cuando estás en el dispositivo, en algunas redes, cuando te llega una notificación, cuando ves un like. Entonces, terminamos postergando cosas importantes por estar en el uso del teléfono o porque nos agarra una serie. ¿Cuántos han hecho? Aquí estamos entre amigos, nadie está juzgando a nadie. Después nos reprendemos y le echamos aceite a mentir. ¿Cuántos han hecho un maratón de serie? Y no saben si levantar la mano. Un maratón de serie es que antes uno agarraba y tenía que esperar la serie una semana y otra semana. Ahorita no, te sueltan toda la temporada y la gente dice, no, ya, ¿qué vas a hacer este fin de semana para servir al Señor? No, me voy a ver toda la Casa de Papel. Bueno, lo que hacen así. El tema no es que veas la Casa de Papel. El tema es qué cosas postergaste ese fin de semana por ver la Casa de Papel. Que procrastinaste ese fin de semana porque te venció el gusto de disfrutar todo un fin de semana sin hacer nada. Y es grave, amado, porque yo creo que a todos nos pasó en el liceo. Lo típico era, te daban el plan de evaluación, sabías que te tocaba una exposición o una tesis, un informe 3 meses, y tú ¿qué hacías? Te organizabas, algunos, y decían, sí, este mes avanzó esto, este mes avanzó esto, este mes avanzó esto. Pasaba el primer mes y no había avanzado nada. El segundo mes no habíamos avanzado nada. A mí me pasó tercer mes, 2 meses y 2 semanas, no habíamos avanzado nada. La semana de la entrega no dormíamos. ¿A alguien me pasó también? Soy el único pecador procrastinador. Ok, bien. El tema con la procrastinación, amado, es que hay un especialista que en una conferencia TED al respecto, y él dice que en nuestro cerebro se enciende algo que él llama el monstruo del pánico. Es muy cómico como él lo ejemplifica, pero él dice que los plazos, escúchame, establecerte plazos es una herramienta muy útil para dejar de postergar las cosas. ¿Por qué? Porque cuando tienes una fecha, fíjate que no la haces hasta que ya está cerca, y él se te activa el modo inteligente, te pones lente. Y lo que no hiciste en 3 meses lo haces en 2 días. Habla de estas 2 cosas, de que sí procrastinamos, pero también de lo capaz que sí eres. Y que si te organizaras más y fuésemos más intencionales en ver estas áreas de nuestra vida, pudiésemos ser mucho más efectivos y productivos, no solo para nuestros deseos y metas personales, sino en el propósito de Dios. Pero entonces, los plazos nos ayudan de forma práctica. El tema, amados, es cuando hay cosas que nos llevan plazo. ¿Qué pasa con un emprendimiento que el Señor puso en tu corazón? Y no tiene plazo porque no tienes un jefe que te va a votar, porque no tienes un maestro que te va a reprobar. ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo te dice, quiero que profundices en la oración, pero no hay plazos? Es bravo porque la estadística dice que entonces en estas áreas sin plazo, la media y el problema no es ni siquiera cómo termino algo que comencé, sino que ni siquiera sé cómo comenzarlo. Y no sé si te has sentido así con cosas que tienes en tu corazón y quieres hacer, pero ni siquiera terminas de arrancarlo. Y mucho tiene que ver con esto, la procrastinación. ¿Qué dice la Biblia al respecto? No habla de la palabra procrastinar como tal, pero nuestro Jesús era alguien que tenía muy claro el tema del tiempo. Cuando su madre María le pide que cuide al rey, pero ¿por qué? Ya va, mujer, todavía no ha llegado mi hora, todavía no es el momento de hacer eso. Y el ejemplo más radical está en Mateo 16:21, cuando él está diciendo a sus discípulos que tienen que ir a Jerusalén a padecer para que luego lo maten y bueno, luego resucitar. A lo que Pedro le contesta, no maestro, no vayas a ese lugar. Y el maestro le dice muy sutilmente, apártate de mí, Satanás. Hace unos versículos arriba le estaba diciendo, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu.
Y a otro versículo más abajo le está diciendo Satanás. ¿Qué pasó? Que Pedro está haciendo un obstáculo en el cumplimiento del tiempo de Jesús. Él sabía que había llegado el tiempo, el momento de hacer algo, y cuando se encuentra alguien con un buen discurso, maestro, pero piensa en ti mismo, ¿por qué te van a lastimar? Él dijo, apártate, Satanás. Me estás hablando tú, estás haciendo que no cumpla con los tiempos que el Señor puso en mi vida. ¿Aló? Pregunta práctica para que nos quedemos juntos. Lo van a contestar al unísono, a la cuenta de 3. ¿Qué es lo más importante en tu vida? 1, 2, 3. Yo creo que la mayoría va a concordar en algo, vamos a ver si es así. ¿Qué es lo más importante en la vida? 1, 2, 3. Sigue la lengua del espíritu. Chicos, ¿qué es más importante para ti? ¿Dios o el trabajo? ¿Seguro? Perfecto. ¿Qué es más importante para ti? ¿Dios o la familia? Dios. Muy bien, estamos de acuerdo en esto y creo que algunos ya saben hacia dónde voy a llevar este punto. Dios es lo más importante y la familia es lo más importante. Ahora, nuestro día tiene 24 horas, ¿cierto? Quiero escuchar cuántas horas trabajas, empiecen a decir horas. ¿Cuántas horas trabajas al día? 8, 10, muy bien. 10 horas. 10 horas, vamos a poner un promedio de 10 horas trabajando. Excelente. Vamos a hacer esto que ya te lo pregunté la semana pasada. ¿Cuántas horas pasas en tu dispositivo móvil? Háganlo así con la manito, espero que use una sola mano. ¿Cuántas horas? No lo quieren compartir. La media dice que el ciudadano común usa el dispositivo móvil, las redes sociales 3.50 minutos promedio. El teléfono en general, promedio de 5 horas, algunas personas más, otras menos. Colocamos 4 horas de media. ¿Cuántos comen? ¿Cuántos comen? Todos comemos. ¿Cuántos nos gastamos las 3 comidas al día? Algunos comen más de 3 veces al día. 1 hora, 2 horas entre las 3 comidas. ¿Cuántos cocinan? Vamos a hacer algo. En el tiempo del trabajo, vamos a ponerle 12 horas. Vamos a botar trabajo, tiempo de cocinar, a veces arreglar un poco la casa, el que lava la ropa, 12 horas allí, de cosas que tengan que ver con trabajo. ¿Cuánto tiempo te tardas trasladando de un lugar a otro? Yo vivo lejísimo. Yo diariamente creo que me gasto por lo menos 2 horas mínimo transportando, mínimo. No más, porque cuando voy a buscar al niño al colegio, más de 2 horas en mi día, como 3 horas al día paso solamente montado en el carro, manejando. 2 horas le ponemos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es algo que estamos haciendo juntos, no me dejes solo. 12 horas trabajando, 2 horas manejando o en transporte público, 4 horas en redes sociales, llevamos 14, 18 horas. ¿Alguien duerme en este lugar? ¿Sí? ¿Quiénes duermen? ¿Cuánto duermes? 6 horas. ¿Qué más? 7 horas. El que duerme 8 horas te pasaste la hora del día. El día tiene 24. Muy bien. Ahora vamos a las 24 horas, vamos a decir que dormimos 6 horas, nos transportamos en 2, trabajamos 12. ¿Sabe cuál es la siguiente pregunta, verdad? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está tu familia? Acabamos de responder que lo más importante es Dios y mi familia. Pero ¿desde dónde lo hablamos? Quiero que sepas, amado y amada, que no lo hablo desde la crítica porque vivo lo mismo que tú. Digo, Dios y mi familia son lo más importante, pero no necesariamente sé del todo cómo entregar horas, tiempo, amor visible, medible en tiempo a mi familia. Pero si no me siento, amado, y evalúo realmente un horario, parece muy disciplinado, parece extremista, pero no lo es. Porque fíjate que acá, la medida de todo lo que aquí estamos, es que vivimos, ¿cierto? ¿Dónde está? Y las horas cuando lo agarras, porque oro y creo que así lo hacemos, cuando agarras las horas para orar
y luego para compartir con tus hijos, con tu esposa, que estás negociando, que estás quitando, porque necesitamos saberlo para poder entonces tener unas prioridades reales. No la intención que tengo, no la utopía que tengo en mi mente, no el deseo. Mire, usted sabía que, ¿sabe que hay personas que se atoran, se están muriendo ahogadas? Y hace años vi una estadística, ni siquiera recuerdo el número, pero era alto. El número de personas que cuando se están ahogando mueren no por lo que se maltragaron, sino por alguien que vino a ayudarlo, a tratar de salvarlo, sin saber bien cómo. Porque las buenas intenciones a veces no son suficientes. Entonces yo creo que tienes buenas intenciones, padre de familia, madre de familia. Yo creo que tenemos buenas intenciones, pero las intenciones, por más buenas que sean, hay cosas en donde no son suficientes. Y la compensación no funciona en algunas cosas. ¿Qué es la compensación? No tengo tiempo, pero le llevo un chocolate. No tengo tiempo, pero le doy un regalo. No funciona la compensación. Hay cosas que necesitan de tu tiempo. Y necesitas, y volvemos con el punto del teléfono, una de las principales cosas que debería pagar el precio es el teléfono. Ahí tampoco está el teléfono. Me imagino que lo vemos trabajando. Creo que el problema es que muchas veces apartamos el tiempo, porque bueno, a mí me ha pasado. Nosotros tenemos 2 pequeños y digo, este tiempo es para los niños. Y me puse, por cierto, el sábado pasado, a armar unos rompecabezas con ellos. Pero no sé en qué momento, no me di cuenta, estaba armando el rompecabezas con una mano y tenía el teléfono en la otra. Y realmente, aunque estaba allí, y yo, hasta me estaban hablando y yo estaba distraída porque estaba en el teléfono. Entonces, una cosa es pretender tener tiempo, pero hay que saber que cuando nos disponemos debemos tener un tiempo de calidad, porque ellos lo van a notar. Ellos van a notar cuando los escuchamos, cuando no los escuchamos. Estoy hablando en el caso de nuestros hijos, sean niños, adolescentes, hasta adultos. Y ese tiempo tiene que ser un tiempo que realmente se dedique para la familia, no un tiempo en el que dedico a la familia, pero, ya va, voy a hacer una transferencia, ya va, que, me llegó una notificación, ya va, no me regresé al grupo del colegio, ya va. ¿Por qué? Porque es como que estás, pero realmente no estás, realmente estamos en otra cosa. Nuestro cuerpo está allí, pero nuestra mente está ausente, y eso también es una ausencia para nuestros hijos. Y el día de mañana nos preguntamos, ¿por qué mi hijo adolescente no quiere hablar conmigo? ¿Por qué falta tanta comunicación entre mi esposo y yo? Ponte a revisar los momentos en los que estabas sola con tu esposo, pero preferiste contestar los mensajes de WhatsApp, ver una serie, hacerle scroll en Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Como dice el pastor Elíasar, el mensaje tenemos que decir ay, ay, ay o amén, pero hay que decir algo. El domingo pasado, cuando terminamos, estaba aquí saludando a algunas personas y se me acercó Davidcito, el hijo de mis hermanos queridos allá. Davidcito es así. 7 tiene Davidcito. 5 tiene Davidcito. Pastor, y mi príncipe, ¿por qué tengo que borrar YouTube? Yo ahí están los padres, y ya vi que los padres eran que me lo habían lanzado a mí. Voy a repetir esto porque yo creo que siempre una dirección no religiosa, práctica. No te estoy diciendo, yo dije la semana pasada, al cerrar el servicio vamos a traer todos los teléfonos aquí y los vamos a quemar. No. Pero quizás, si hay una aplicación que tienes que borrar, tan sencillo como eso, tan fácil como eso. Amado, una de las cosas más fuertes, y el tema no es tan cómodo, es un tema que no se predica porque es un tanto incómodo, pero una de las cosas más fuertes que anotaba por allí es que no puede estar en el mismo dispositivo donde lees la Biblia lo que el diablo usa para tentarte en la pornografía. No puede estar en el mismo lugar. Pero esa insensibilidad viene de que, como decíamos, tienes un postre, tienes una noticia de alguien decapitado,
una noticia de trata de personas, un chiste, una cámara escondida, todo allí, todo mezclado, nos insensibilizamos. Bien, entonces el primer punto, comenzamos, hablamos de muchas más cosas, en la procrastinación, en cómo estoy usando mi tiempo y en yo mismo hacer un inventario de mi tiempo, ver realmente cómo estoy usando mis horas y de allí comenzar intencionalmente a mejorar la administración de mi tiempo. ¿Aló? Amén. Yo creo que es de bendición, amados. Yo creo que tu matrimonio, por ejemplo, mejorará mucho, mucho si puedes identificar cuántas veces pasó eso que decía la pastora Antonieta, que estaba quizás, no es que no pueda pasar nunca, es que no puede ser el factor común. Y yo creo que cuando te ejercites más en la oración con tu pareja, en la conversación y comunicación, hay muchas cosas que en el nombre de Jesús van a mejorar. Amén. Muy bien, segundo punto. Esto es interesante porque el segundo punto que tengo, uno de los retos que nos está trayendo el uso o la forma como estamos usando los teléfonos, si se pueden llamar teléfonos, es la desinformación. En serio, la desinformación. Sí, irónicamente somos las generaciones con mayor acceso a la información como nunca antes visto, pero al mismo tiempo somos la generación más desinformada. ¿Por qué? Porque ahora tienes acceso a lo que sea. Puedes desinformarte en lugar de informarte. Las cadenas le han bajado un poco, pero no sé a cuántos le han llegado en los grupos de WhatsApp que se siguen multiplicando y multiplicando. Pero a los que están en grupos de WhatsApp, ¿cuántos le ha llegado una cadena? Y después llega, no, perdón, es que no era verdad la información. Pero ya tú la habías compartido, te habías puesto a orar y a clamar por algo. Porque hay tanto acceso a la información y tantas personas intencionalmente colocando basura en la web que podemos entrar y sencillamente desinformarnos. Ándame con este punto. Estar desinformado o mal informado es igual a ser ignorante respecto a un tema. El doctor Miles Munro tenía una frase que decía, donde el propósito de algo no es conocido, donde no hay información sobre el propósito de algo, el abuso es inevitable. Donde no hay una información clara de algo, el abuso es inevitable. Si no tengo una información clara de qué debe ser un matrimonio a los ojos de Dios, y justamente dejo que me defina la cultura, nunca voy a poder tener un matrimonio como el Señor lo quiere, porque sencillamente no tengo la información correcta al respecto. Pero este punto, amados, lo quiero llevar un poquito más profundo que la mera información. ¿Por qué? Porque la ignorancia no es algo menor en las Escrituras. El ignorar, el desconocer no es algo menor. Satanás es el padre de mentiras, de las tinieblas, dice la Biblia. Y las tinieblas están relacionadas a la maldad, pero asimismo están relacionadas a la ignorancia. Entonces el tema, amados, es que no sé cómo viene el tiempo. Yo no comenté esto alguna vez. No sé si, ¿cuántos acá tienen hijos? Dependiendo de la edad de tus hijos, no sé si tuviste una conversación con ellos respecto a la sexualidad. El tema, amado, es que hay un pastor amigo que dice llegar antes la clave. Y es necesario que lleguemos antes. ¿Por qué? Te voy a contar algo muy personal. La primera vez que escuché sobre sexualidad fue con un niñito en el colegio, que me habló de qué era sexualidad y que me dijo, por cierto, puedes masturbar. Tienes que hacerlo así, a salud de un niño. Y ese fue el primer concepto que tuve. Y hay un principio que habla que lo primero que recibes es lo que se hace piso. Lo primero que recibes es lo que se hace fundamento. Entonces vas consumiendo cosas, aprendiendo cosas, y cuando llegas a la iglesia, cuando llegas a los caminos de Dios, y entonces dices, ya, pero esto me choca, quiero hacerlo, pero me cuesta, porque hay un fundamento que se estableció, que Satanás logró establecer en tu vida, y ahora cuando ves el diseño correcto, no se te hace tan fácil, y empieza una lucha entre lo eterno y lo santo, porque eres santo. Uy, eso se merece un amén.
eres santo, eres santa. El diablo justamente te quiere decir lo contrario. Fíjate que esto es otro paradigma. Todos somos pecadores. Sí, o sea, es una realidad. Pero no te veas como un pecador, vete como un santo. Me encanta esta frase de hace años que dice: yo no soy un pecador que trata de ser santo, yo soy un santo que lucha contra el pecado. Y aunque parezca lo mismo, no es lo mismo. Porque entiendo cuál es mi identidad. Entonces, este tema de la información es clave. Y quizás requiere un versículo de Pablo. ¡Hey, Timoteo! Le decía a su discípulo: lo que oyes, lo que ves, lo que escuchas de mí, esto replícalo, esto hazlo, porque es sumamente importante lo que estás escuchando, lo que estás recibiendo. Miren, amados, volviendo a temas puntuales de la tecnología, ¿cuántos saben qué es ChatGPT? ChatGPT. Bien, 1, 2, 3. Excelente. ¿Alguien me dice? Excelente. Una inteligencia artificial. Ya estamos entrando a las películas ya. Ahora sí estamos entrando a las películas. ChatGPT es literalmente una inteligencia artificial. Así de sencillo. Fíjense algo. Probablemente la pastora, mi mamá, cuando estaban estudiando en el liceo y tenían que investigar algo, iban a leer ¿dónde? En la biblioteca. Cuando yo pasé por el liceo, se me va a caer un poquito la cédula, yo tenía algo que se llamaba enciclopedia en carta. ¿Cuántos usaron en carta? En carta. La generación siguiente tiene a lo que yo llamo el apóstol Google. Todos se lo preguntan a Google. Y entonces vino el famoso copiar y pegar. Bueno, con Encarta ya existía. Pero como en una Encarta, si la profesora tenía Encarta, te caían y con los kilos y te raspaban. Los profesores han aprendido, porque con el tema de Google, los chamos copian y pegan. Entonces algunos profesores agarran y copian párrafos y los pegan ellos en Google a ver si les sale referencia a alguna página. Pero ahora, esta aplicación, esta inteligencia artificial que se llama ChatGPT, es alguien, una tecnología que tiene la capacidad de conversar, chatear contigo. Ahora, que tú le puedes decir: necesito hacer un ensayo sobre la contaminación del agua de 250 palabras. ¿Y sabes qué hace la inteligencia? Y te lo entrega. ¿Sabes qué creo que viene próximamente? Lo hablaba con David Menezes hace poco. Que es en lo que siga desarrollándose y le pongan data, por ejemplo, de la Biblia. Predicación sobre. Y me hace acordar cuando Pablo dijo que la letra mata, pero que el espíritu vivifica. Estamos frente a una generación que le cree más a Google que a Dios. Yo predico algo y dependiendo de la edad que tiene, lo googleas ahí rapidito ahí abajo. Y yo entiendo todo el tema y soy fastidioso con esto, de todo lo que vayamos a hablar, a enseñar, buscar fuentes que sean reales, profundizar. El consejo justamente de Pablo a Timoteo es: estudia, no es léela solamente, no es escúchala solamente, es estudia la palabra. La profesora dice que uno de los problemas es que ahorita puedes encontrar muchas verdades. Por eso necesitas algo que sea más fuerte que Google. Necesitas una convicción, una experiencia con el Espíritu Santo que le creas por encima de lo que puedes leer. Porque los tiempos que vienen, amados, van a querer ser de confusión extrema. Van a querer mover a cualquier hijo de Dios, van a querer desinformarte. Y necesitamos como iglesia discernimiento, entendimiento y sobre todo una convicción, algo que nace en mi espíritu y que más allá de la teoría me pueda decir: algo que viví con el Señor no me lo pueden quitar. Sí, hay algo que viví con Dios, que así me vengan y me traigan un montón de argumentos de que la nueva versión internacional fue traducida por tantos hombres y que la escritura, hay algo en mi espíritu y en mi corazón que trasciende la letra. Porque a veces la letra mata, pero el espíritu vivifica. Les quiero poner un ejemplo porque
Poner un ejemplo con respecto a Adán y Eva. Adán y Eva, amados, tenían la información correcta. Ellos la recibieron directamente de Dios. Pero sencillamente en Eva, y la culpa de las mujeres, ellos eran una unidad. Y fíjense, para los que le echamos la culpa a las mujeres de las cosas, fíjense que no es hasta que los dos comen que todo el resto empieza a suceder. Eva comió y todavía no había pasado nada, porque ella se pegó de tomar y hasta que los dos comen sigue la historia. Pero al punto donde voy es que ellos tienen una verdad establecida por Dios, pero ellos sencillamente prestan su oído a escuchar otra cosa. La única diferencia del resto de los animales que nos deja ver la escritura de la serpiente es que hablaba. ¿Sabías que hoy la serpiente obviamente se manifiesta en tu vida, verdad? ¿Sabías que puede ser por medio del teléfono, como estamos hablando, por medio de ambientes, por medio de personas? Que es una serpiente, alguien que tiene veneno en su boca. Y tienes que tener cuidado de a qué te expones y a qué le prestas tu oído. Fíjense que ya no estamos hablando solamente de un dispositivo. Tenemos que tener cuidado de cuánta confianza tenemos en Google y en Dios. Yo les decía la semana pasada, porque aunque es de bendición escuchar la adoración en YouTube, escuchar prédicas, la voz de Dios no está ahí solamente. Es más, hay veces donde Dios necesita que apagues las redes, incluyendo las predicaciones de otras personas, para que puedas escuchar su voz directamente. Y esto es clave, amados. Es sumamente importante porque es una bendición, pero lo que tú y yo tenemos que necesitarnos es una relación primeramente con Él. No estoy diciendo deja de escuchar la oración, no estoy diciendo deja de escuchar predicaciones, no estoy diciendo esto. Sí te estoy diciendo cuidado con quien escucha, pregúntale a tu pastor, a tu líder, para que no tengas una mezcolanza de cosas, porque aún en este tema hay tantas cosas que se hablan que debemos tener cuidado. ¿Qué hizo Satanás allí con Adán y Eva? Fíjate algo, contrario a lo que a veces se dice, el diablo no puede destruir. Te lo repito, el diablo no puede destruirte. El diablo no puede destruirte. No puede destruir a tus hijos. Tienes que creer, tienes que decir a mí, el diablo no puede tocar a mi familia. Y es que la verdad es que no puede. Por eso es que él no destruye a Adán y Eva, sino que los influencia para que ellos se destruyan a ellos mismos. Una persona dijo también que si sacas un pez del agua, ¿qué le pasa? No. Si sacas una planta de la tierra, se muere. ¿Se qué? Se muere. Es más profundo, se autodestruye, se consume a sí misma, porque no puede hacer el proceso de la fotosíntesis, no puede chupar nutrientes de la tierra y empieza a autoconsumirse hasta que se marchita, hasta que se muere. Y el ser humano, que es un alma, que es lo que es el agua para el pez, la tierra para la planta, y es la presencia de Dios. Dios creó al pez, lo puso en el agua, creó la planta, la puso en la tierra, y a nosotros nos puso en el Edén. La palabra Edén es una palabra muy profunda, pero en resumen tiene que ver con una puerta abierta donde estaba la presencia de Dios directamente. Por eso, amados, ¿será que muchas de nuestras insuficiencias son el resultado de no pasar el tiempo suficiente en su presencia? En esas medias que hacíamos ahorita, ¿cuántas horas trabajas? ¿Cuántas horas tal? ¿Será que hay cosas que no logro terminar de solucionar y son consecuencia, en realidad, no resultado, porque es algo negativo, son consecuencia de no pasar tiempo suficiente con Él? El diablo lo sigue haciendo, amado. Lo hizo con Adán y Eva, lo hizo con Moisés, no lo podía destruir, lo influenció. Lo hizo con David, no lo podía destruir, lo influenció, lo llevó a ver en el caso de David, como vemos a veces en las pantallas, o en diferentes cosas, a ver algo que no tenía que ver y terminó él mismo desviándose. Lo siguió haciendo, lo hizo con Salomón, lo hizo con Sansón, hasta que se encontró con un hombre llamado Jesús. Y Jesús le dijo, aquí
no tienes nada. En mi vida no tienes nada. En mi vida no tienes influencia. Hasta acá llegó tu patrón. Aquí se corta el patrón. Y tú y yo, amado, necesitamos pararnos como Jesús y decir, hasta aquí se corta el patrón. Yo hace como 2 meses no solté este principio. Yo voy a soltar igual, pero hacia el otro lado. Tú tienes la capacidad, amado, de ponerle límites, como hablaba. Algo tan sencillo como un teléfono que no tiene vida. Hay personas que no se habían dado cuenta que no podían. Hay personas que estaban adictos a las redes y no sabían hasta que un día dijeron, oye, voy a dejar de hacerlo. Y cuando intentaron dejar de hacerlo, se dieron cuenta que no podían. Y están literalmente siendo medicados con una adicción a la cocaína, por ejemplo, pero por una adicción al teléfono. Entonces, ¿cuál es el principio? Lo que Dios va a hacer en tu vida, el propósito, el sueño del que hablábamos, no solamente depende de que conozcas a Dios y de cuánto conozcas a Dios, sino que también depende de cuánto te conoces a ti mismo. Ok, lo que Dios quiere hacer en mi vida no solo depende de cuánto lo conozco a Él, sino de cuánto me conozco a mí. Ya con este punto vamos a encerrar, amados. Le voy a pedir al Espíritu Santo y a ti que ya en esta última parte te quedes atento, como gracias a Dios has podido estar, pero evaluándote todavía un poquito más allá. Todavía un poquito más allá. Preguntándole allí al Señor, bueno, Dios, ¿será que tengo que hacer algo en esto puntualmente? ¿O qué tengo que hacer puntualmente? Lo que Dios va a hacer en tu vida no solamente depende de cuánto conoces a Dios, sino de cuánto te conoces a ti mismo. Este versículo, esto no es un versículo, pero en este principio lo hablábamos para decir que necesitas verte con los ojos de Dios. Cuando el pueblo de Israel, este es el ejemplo exacto que usábamos en ese mensaje, cuando el pueblo de Israel fue a la tierra prometida, bueno, los espías fueron a la tierra prometida, llegaron, vieron un fruto gigantesco, vieron la tierra que fluía leche y miel, vieron que la promesa era real, pero al lado vieron que estaban unos gigantes. Ellos se devuelven a informar y el informe que ellos dan es que éramos para ellos como cucarachas, como pequeñas langostas. Y la pregunta es, ¿será que ellos se sentaron con uno de los gigantes y le dijeron, oye, cuéntame algo, si yo peleo contigo, ¿cómo me ves tú? No. Sencillamente ellos tenían un preconcepto de ellos mismos, que no era el que Dios les estaba dando. Había un Josué y Caleb que querían, que de hecho posteriormente van a ir y van a decir, yo puedo, esta tierra es mía porque Dios me la entregó. Y me encanta porque habían pasado años. Pudiese decir que estaba viejo, pero él todavía tenía fuego. La vecina estaba cantando una canción de Redimido que decía, en mi cabeza tengo más ganas, pero en mi corazón tengo más ganas. Decía, oye, ahorita pide esa frase. Y para mis amados que sienten, bueno, pastor, no me llamen esa palabra, pero vaya, camine y trabaje porque ya mi edad está para otra cosa. Te quiero decir que no es así, que es otra mentira del diablo. Porque si respiras, el Señor te tiene aquí con propósito todavía. Entonces, este pueblo no se estaba conociendo de la forma correcta. Ellos no pudieron alcanzar la tierra prometida en ese momento. Sí conocían a Dios, pero no se conocían a ellos mismos como Dios los conoce. Y no pudieron. Sin embargo, amados, el punto hoy va a ser de otro lado. Va a que sigas profundizando y el Espíritu Santo siga profundizando en analizarnos a nosotros mismos. Porque algunos no somos tan buenos como pensamos. La Biblia dice que no tengas más alto concepto de ti mismo tampoco. Y hay un versículo en la Biblia que dice que no ignores las maquinaciones del diablo. La Biblia también dice que Dios agarró todo tu pasado, todos tus pecados, cuando te arrepientes. Si ayer cometiste una falla, ayer te metí en una oración, algo pasó en tu corazón,
Dios agarró esto, dice Isaías, y lo echó a la mar y no se acuerda. Ya no se acuerda. Pero Satanás no solamente va a intentar hacerte culpable y hacerte sentir culpable de los errores que has cometido, no solamente va a tratar de quitarte la esperanza y decir tú no puedes, sino que va a tratar de hacerte caer otra vez con lo mismo. Esa palabra maquinaciones tiene que ver con sentarme a evaluar la tendencia de pecado de mis padres, de mis abuelos, para ver cómo me afecta a mí y a mis generaciones hoy. Hay personas acá que yo les pongo $50,000 así, padre, les voy a tirar, ¿qué van a hacer? Y dicen, ay pastor, mire, esto estaba allí. Y no se ven tentados. Hay otros que sí. Pero quizás el que no se ve tentado con el dinero tiene tentaciones sexuales. Y el tema es que el diablo está maquinando cómo hacer para caer constantemente. ¿Qué significa entonces no ignorar? Dos cosas. La primera, nunca salgas de verte como Dios te ve. A pesar del concepto que tú mismo tienes a veces de ti, vuelve a repensar y di, yo quiero verme, Dios me hizo, Dios no hace cosas malas, me hizo conforme a su imagen, soy su hijo, soy real sacerdocio, soy pueblo santo y escogido por Él, tengo un llamado, tengo un propósito, me vio antes de la fundación del mundo, Él está junto conmigo. Vete de la forma correcta, obsérvate de la forma correcta, sin ignorar cuál puede ser tu debilidad. ¿Sabías que David escribió un salmo donde dice que en pecado me concibió mi madre? Hay teólogos que afirman que era de la otra mujer de Isaí. Y si esto es así, el pecado que alcanza a David años después es un pecado sexual. ¿Será que David ignoró las maquinaciones del enemigo? Las tomó por menos. No estoy hablando de maldiciones generacionales que te persiguen. Estoy hablando de algo de gestión puntual. Si tienes tendencia a un desequilibrio sexual, no lo TikTok, porque sabes que eventualmente salen muchachas bailando y moviendo. Bórralo. Habla con tu esposa de los que están casados y poner un control parental. Pastor, y que ese niño no es un niño, amado. Yo estoy hablando de nuestra salvación y del cumplimiento de su propósito en la tierra. Es más importante. Moisés asesina literalmente a alguien en un arranque de ira santa. Pero de la ira santa termina matando a alguien. Lo señala al día siguiente al punto que él sale huyendo, todo parte de un proceso de Dios para madurarlo, siendo exagerable un pueblo a rescatar el pueblo de Dios, pero ahora con el pueblo de Dios en camino, tiene otro arranque, y le termina pegando una piedra, y es esa acción la que hace que Dios no lo permita, no le permita hacer. Y siempre he dicho, Señor, creo que fuiste muy loco con Moisés, pero ¿será que Moisés ignoró las maquinaciones del enemigo, ignoró eso? Que quizás estaba, ¿sabías que el Señor, justamente hablando con Moisés, divide el pecado, la rebelión y la iniquidad? No es lo mismo. Uno tiene que ver con la acción puntual, la iniquidad es algo más profundo. Dios sabe que no quiere terminar hablando del pecado, pero sí de autoevaluarnos más, de vernos profundamente, de ver cuáles son mis fortalezas, pero también reconocer mis debilidades para no ignorarlas y junto a las personas que tienes alrededor colocar un vallado de protección. Con esto voy a cerrar. Él ama la verdad en lo íntimo y a estos hacen conocer sus secretos, su pacto. La verdad en lo íntimo. Amados, necesitamos tener personas a las que podamos ser totalmente transparentes.
Fíjate que estoy hablando de personas y no solamente de ir a la presencia de Dios. La presencia de Dios es algo que no es negociable, en donde debemos estar permanentemente. Pero también el Señor ha puesto personas, y oro para que lo pueda ver. Quizás si subimos un poco la mirada de la pantalla, nos vamos a dar cuenta de que hay personas puntuales que el Señor puso en nuestra vida para ayudarnos a avanzar. ¿Sabes qué es lo hermoso del cuerpo? Que hay personas que pasaron un proceso de divorcio, 20 años, dolor, aflicción, qué sé yo. Y en una hora de oración y conversación te pueden redimir muchas cosas. Pero debemos ser intencionales en recordar, y si vuelvo al tema de la serie, en recordar que lo más importante no va a estar allí. Y si te soy honesto, me faltó un punto completo. Ese punto completo hablaba de la conexión que han estudiado y que han visto que tiene la depresión con el uso excesivo de los teléfonos. En donde cosas tan puntuales como la incesante comparación que produce estar allí sin darte cuenta. El ver cosas, familias, mujeres, hombres, viajes y terminar menospreciando lo que Dios te ha dado por lo que estás viendo allí. Es que el pecado o la tentación de Adán y Eva, fíjense, esto es tan poderoso. El pecado o la tentación es justamente ver en el Edén lo que ellos carecían. Es decir, en la tentación de Adán y Eva estuvo en ver, en medio de todos los árboles que tenían, el diablo logró que se enfocaran en el único que no podían comer. Y se perdieron de ver toda la gloria que Dios estaba poniendo en sus manos por ver lo único que no tenían. Porque creían que le iba a hacer bien y Dios no se lo estaba dando porque sabía que lo que venía era un proceso bien largo en el que hoy tú y yo somos parte. No cometas el mismo pecado de dejar de ver todo lo glorioso, hermoso y valioso que Dios te ha dado por ver ese único árbol que Dios no te dio. Y quizás tú dices, no, pastor, es que no es un único árbol, son un montón de árboles que yo quisiera. Estoy seguro, amado, que lo que Dios te dio para este tiempo es lo que Él sabe que necesitas tener. ¿Qué tal si aprendemos a amar profundamente lo que Él puso en nuestras manos? Porque solamente amándolo y valorándolo realmente va a poder crecer, va a poder dar fruto, imprimiéndole amor, imprimiéndole tiempo, quitando la distracción y poniendo nuestro enfoque en eso. Y en esto lo estoy hablando amigo porque puede estar el Señor hablándote de tu familia, puntualmente de tu relación con tu esposa, puntualmente de tu nación, puntualmente de tu ministerio, de esta congregación. Valoremos, amados, lo que tenemos en nuestras manos, porque lo que tenemos en nuestras manos nos lo dio nuestro Dios. Amén. ¿Puede dar un aplauso al Señor?